Platícame, ¿cómo fueron tus padres? Mis padres, yo creo que fueron los mejores padres del mundo. Eran personas modestas, con cierta inteligencia. Mi madre era una mujer, era maestra, creo que toda su vida fue maestra, una mujer con ideales, con convicciones muy profundas, que puso mucho amor en la formación de sus hijos, que nos ayudó a pensar y a tener aspiraciones, a hacer algo en el mundo. Mi padre, que cuando yo me di cuenta que existía como ser humano, pues miré en él a un hombre muy recto. Era el juez de mi pueblo, un hombre modesto, sin ser abogado ni tener títulos. Era el juez del pueblo y era un campesino, un dueño de finca, una finca pequeña, que siempre puso mucho énfasis en la necesidad de ser honesto, de ser recto, de tener aspiraciones. En fin, desde niño tuve en mi propio hogar la mejor escuela del mundo. El ejemplo que me dieron mis padres. Además, siempre me encargaron, me insistieron, uno tiene que ser modesto, no puede ser altanero, no puede ser orgulloso, tiene que ser bueno con los demás, tiene que darse a querer, tiene que ser generoso. Y me enseñaron sobre todo a amar mucho a mi país, a Cuba, y a amar a la humanidad, a sentir un afán grande y permanente de ser generoso, de ser bueno con todo el mundo, sin caer en la simpleza de ser ingenuo o de dejarse llevar por este o por otro, sino de tener apego, compromiso con eso que llamamos los valores morales. Esos fueron mis padres. ¿Y por qué decidió ser profesor? Decidí ser maestro desde niño. Me gustó mucho eso Yo iba a la escuela donde mi madre era maestra y directora de la escuela del pueblo de Yara, donde nosotros nos criamos, en la antigua provincia de Oriente, en Cuba. Desde niño pues acompañé a mi padre a una pequeña finca que él tenía. Me llevaba a caballo todas las mañanas y en otros días iba con mi madre a la escuela. Cuando yo todavía era un niño que tenía que ir del brazo de ella, de la mano de ella, pues me gustó mucho el escenario de la escuela. Ver a los niños y a los jóvenes aprendiendo allí, me pareció que era una tarea muy bonita para una persona, eso de ayudar a los demás a aprender, a enterarse de las cosas del mundo, de la historia, de todo eso que es parte de lo que llamamos la cultura. Así que desde bien temprano creo que se formó en mí la vocación de ser maestro. En realidad, quizás las horas más felices de toda mi vida son aquellas que dediqué a la enseñanza, en distintos niveles en el campo, en escuelas rurales, después en una escuela primaria superior y después formando maestros durante muchos años. Son años felices de mi vida trabajando, formando maestros. Era parte del profesorado de la Escuela Normal de Manzanillo, en la que todos los años graduábamos más de 100 maestros que salían pues a llevar la ciencia y las letras y todas las cosas de la cultura al campo y a las ciudades. Así es que en la profesión de maestro me sentí realizado y toda la vida habría sido maestro si los acontecimientos de Cuba no me hubiesen volcado en otra dirección, si no se hubiese producido el 10 de marzo del año 1952 un hecho muy perjudicial a la historia de la nación cubana, un golpe de Estado a 82 días de unas elecciones generales. Pues yo habría sido maestro toda mi vida, porque en realidad pues creo que nací para eso, para la enseñanza, no para la violencia, no para las armas, y por supuesto nunca me hubiera gustado ir a la prisión, que es el oficio que menos me gusta. Y sin embargo tuve que afrontarlo porque cuando me vi ya como hombre de gobierno, cuando la revolución triunfó y yo había emergido como uno de los principales líderes de aquel proceso, cuando vi que la revolución se desviaba hacia una dirección que iba a ser funesta para la nación y que además implicaba el traicionar los ideales de esa propia revolución, entonces dije no, y eso me costó pues ir a la cárcel y pasar muchos años y sufrir mucho, pero no me arrepiento de haber mantenido la línea de conducta que he mantenido de lealtad a mis convicciones, a mis principios y a la mejor causa de mi país.
¿Cuándo decidió meterse más a la política? Bueno, en realidad casi todo el mundo, en todos los países tiene algo de político, porque uno tiene que preocuparse por las cosas colectivas, por las cosas del propio pueblo, de la ciudad, de la provincia, de la nación y del conjunto de eso que llamamos la humanidad. Así que creo que casi todo ser humano, por naturaleza, tiene preocupaciones políticas. Si uno nada más que se preocupa por lo suyo, por su persona, por su familia, pues uno deja de cumplir deberes muy elementales en la persona humana. Así que desde joven a mí me interesó, entre otras cosas, la historia de mi país, la historia de América. Desde niño aprendí a enterarme de quién era José Martí, quién era Juárez, quién era Bolívar, quién era San Martín, y también enterarme de otras muchas figuras de dimensión internacional o mundial. Entonces, con mi madre aprendí todas estas cosas. Yo recuerdo desde mi más temprana niñez que nuestra madre, porque somos 6 hermanos, ya de esto solamente quedamos mi hermana Argelia y yo, los otros se han ido, pero siguen siendo mis hermanos y lo serán siempre. Pues nuestra madre nos leía todas las noches durante 15 minutos, quizás una hora, algunos días, según sus posibilidades, nos leía obras famosas para irnos adentrando en el mundo de los conocimientos, de la cultura. Y creo que ahí pues aprendí unas cuantas cosas. Entre otras cosas aprendí un buen poco de la historia del mundo y de la historia de las religiones también. Y creo que aprendí mucho de los fundadores de la nación cubana y de los líderes del mundo. Y bueno, pues eso fue una inclinación hacia la política y una inclinación hacia mi compromiso con los valores, porque el mundo está hecho de cosas físicas, el mundo está hecho de otras cosas que no son físicas, pero que cuentan. Cuando se habla de la honestidad, cuando se habla del patriotismo, cuando se habla del amor al prójimo, cuando se habla de defender la verdad a toda costa, pues uno está aprendiendo y está asumiendo un compromiso con todas esas cosas. Se recuerda bastante, me imagino, del gobierno Batista. Sí, pero quería añadir algo. Nuestra madre no solamente nos leía obras todas las noches a la luz de una lamparita muy modesta que había en la casa, no lámpara eléctrica, sino una lámpara de querosén. Y después que nos leía durante media hora, quizás algunos días una hora, cuando mis hermanitos menores se iban durmiendo, pues ella hacía una pausa y los llevaba a acostar. Yo era el tercero en la escalerita de hermanos. Primero nació mi hermana Eva, después Argelia, después vine yo, después mi hermano Rogelio, luego Hugo y después Tinita. Bueno, después que nos leía un buen rato, nos cantaba. Y por supuesto, tenía una voz, a nosotros nos parecía muy linda y no dejaba de ser una voz muy bonita. Cantaba canciones muy lindas y cuando ya cada uno se iba a dormir, pues lo iba llevando a la cama. De modo que recibí una formación mis hermanos y yo recibimos una formación muy positiva, muy sana, muy constructiva. Y yo he dicho más de una vez que si yo no hubiera vivido la vida que he vivido fiel a ciertos principios, pues yo habría sido principalmente desleal a mis padres. Y eso pues hubiese sido para mí algo terrible, ¿no? El no haber seguido lo que mis padres desde niño me orientaron. Decía, se hace una pregunta. Sí, ¿se recuerda las injusticias y cosas Sí, desde niño aprendí a eso, a amar la justicia y a rebelarme ante la injusticia. Y bien temprano en mi vida, no en los primeros años, pero sí ya cuando tenía como 12 años, recibí un golpe que me alertó mucho, mucho acerca de la problemática social. Y es que la finquita que nosotros teníamos, que no era muy grande, pero que tampoco era pequeñita y que nos servía para resolver nuestros problemas de alimentación y tener algún ganadito y siembras, etcétera, pues nos la quitaron porque no pudimos pagar una hipoteca que teníamos. Una hipoteca que se había hecho mi padre en tiempos de siembra de cañas para tratar de levantar un poco más el capital, pues había hipotecado la finca. Y resulta que vino la depresión de los años 30, que fue una época terrible en Cuba y en el mundo entero. No se pudieron pagar los intereses y entonces hubo que ir vendiendo las vaquitas que había una a una para pagar los intereses y finalmente nos quitaron la finca porque no pudimos
seguir pagando la hipoteca. Y aquello fue para mí un golpe tremendo que me hizo comprender que había muchas cosas en el mundo ante las que había que enfrentarse, ¿no? El hecho ese de que no hubiese recursos por una situación general en el país o en el mundo, y entonces nos quitaron la finquita a la que nosotros íbamos los fines de semana y que nos parecía que era parte de nuestra familia. Aquello fue un golpe tremendo que probablemente me ayudó mucho. Tendría 12 o 13 años, me ayudó mucho a adentrarme en la problemática social. Es decir, hay muchas cosas en nuestra sociedad que hay que resolver. Hay que buscar la manera de que la democracia no sea solo democracia y elecciones libres y toda serie de cosas, y que la potestad de elegir a los gobernantes, sino de resolver ciertas cosas que no andan bien en el mundo y de inclinarme acerca de la gente pobre, la gente de menos recursos, sin que ello significase ir contra nadie, sino ir contra las injusticias, ir en favor de la libertad, en favor de los derechos de mi pueblo, de los derechos de todos los pueblos y todas las mujeres del mundo. ¿Se recuerda la vez de las elecciones? Sí, bueno, hubo una situación coyuntural en mi país que de ahí vienen todas nuestras desgracias en este medio siglo último. Y es que en vísperas de unas elecciones, eso fue el 10 de marzo del año 52, cuando faltaban 82 días para unas elecciones generales en las que habría que renovarse el gobierno, designar un nuevo presidente, nuevos gobernadores, pues resultó que el general Batista, que ya había sido presidente y que aspiraba a volver otra vez, pues no teniendo votos, asaltó los cuarteles y abusando a varios amigos suyos, viejos socios suyos del ejército, pues se proclamó jefe del Estado por la fuerza. Y, con esa realidad amanecimos el 10 de marzo de 1952. Yo estaba en mi escuela dando clases cuando el director vino y me dijo al oído: oye, Batista entró anoche en el cuartel principal de La Habana y se hizo jefe del Estado, se proclamó jefe del Estado, no hay elecciones, ya él mismo hizo la elección por su cuenta, por la fuerza. Aquello me pareció un reto a la ciudadanía, un insulto. Y desde ese momento dije, bueno, hay que luchar contra esto. Y eso me fue separando de la escuela y finalmente me llevó hasta la Sierra Maestra y a convertirme en militar revolucionario. Nunca me gustaron mucho los cuarteles. Así que lamentablemente pues mi vida se torció. De un educador, de un maestro, me convertí en un luchador revolucionario y me convertí en una figura del gobierno en aquellos primeros tiempos. Y cuando estando ya en el poder, vi que Fidel se apartaba del proyecto de la revolución, del compromiso que teníamos con el pueblo. Dije, no, yo no traiciono al proceso, ni traiciono a mi país, no traiciono a la gente que ha confiado en nosotros como representantes de las aspiraciones del pueblo. Y entonces cuestioné el rumbo totalitario de la revolución, y eso por poco me llevó al paredón y me llevó pues a tener que pasar 20 años de mi vida en las prisiones. Pero no me arrepiento de haber procedido así. Nunca me arrepiento de haber sido fiel a mis convicciones, a mis principios. ¿Se recuerda ese día donde fue a la escuela? ¿Qué le dijo a los estudiantes? Sí, la mañana esa del 10 de marzo de 1952, en presencia de aquel acontecimiento tan nefasto, tan contrario en mi país, de que un hombre se nos imponga como gobernante, faltando 3 meses para las elecciones, diga, no hay elecciones, yo soy aquí el jefe del Estado, yo soy el hombre fuerte de la nación. Yo le dije a mis estudiantes, esto es un insulto a la ciudadanía, esto es un reto a todo el pueblo de Cuba, tenemos que responder a esto diciendo no. Así es que organicé en la ciudad de Manzanillo, donde yo me desenvolvía como maestro de 2 escuelas, por la mañana en una y por la tarde en esa escuela normal, formando maestros precisamente, pues allí en el propio pueblo, con estudiantes y con gente amiga y trabajadores, salí a la calle a protestar contra. Yo sabía que con esa protesta no cambiábamos el rumbo del curso de los acontecimientos, pero salí por lo menos a cumplir con mi deber, a decirle no a la fuerza, a decirle no a aquel atropello a la ciudadanía, a decirle no a aquella cosa que me parecía que era completamente funesta para la nación cubana, como ha sido, porque desde ese 10 de marzo de 1952, arrancan muchas de las desventuras que en este medio siglo ha tenido que vivir y que pagar la nación cubana. ¿Y no tuvo miedo salir a ese tiempo a protestar? Bueno, cuando uno tiene convicciones, cuando uno tiene principios, tiene ideales,
En fin, cuando hay eso que impulsa al ser humano, que se llama la noción del deber, no hay espacio para el miedo en el corazón de una persona, ¿no? Yo no creo ser valiente. Después fui guerrillero y fui un comandante de guerrillas y he tenido que afrontar muchas situaciones adversas y en las prisiones, cuando me apalearon, cuando me torturaron, tuve que hacer el papel de valiente porque sencillamente uno no puede ablandarse frente a la imposición, frente a la fuerza, frente a la arbitrariedad y frente al crimen. Es una cuestión que le viene al ser humano por principio, pero eso arranca desde las convicciones más tempranas que alimentan el espíritu de la persona. ¿Cómo se fue envolviendo en la guerra? Nunca me gustó la violencia, lo confieso. Yo creo que la violencia es el último recurso al que hay que apelar. Y hubiera preferido nunca tener que usar la violencia. Pero los próceres de nuestra república, todos los grandes hombres de nuestras naciones, desde México hasta la Argentina y en el mundo hay mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad que nos ha enseñado de que cuando no queda otro recurso que la violencia para hacer valer los derechos de la persona y los derechos de los pueblos, hay que apelar a la violencia. Pero debe ser el recurso de los desesperados ya. Yo me fui involucrando en esos hechos de guerra por la necesidad de que después de haberse producido el golpe de Estado de Batista en el año 1952, se hicieron todos los esfuerzos por los políticos y por las clases que lideraban la nación cubana para tratar de revertir aquel estado de fuerza creado por el golpe de Batista en una situación de regreso al Estado de Derecho, de regreso a la democracia. Pero esos esfuerzos fueron infructuosos. Batista, dueño del poder, no quiso ceder a ningún tipo de solución y no quedó otra alternativa que el alzarse, que el rebelarse. Y eso lo hizo el pueblo de Cuba casi en su totalidad, ¿no? No todo el mundo formó parte del ejército rebelde de la Sierra Maestra, pero sí mucha gente en diferentes grupos revolucionarios participaron en acciones que en algunos casos fueron verdaderamente heroicas, como por ejemplo fue el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Así que hubo muchos hechos a lo largo de esos años en los cuales pues el pueblo se manifestó contrario a la imposición de la fuerza y yo era parte de ese pueblo, así que paso a paso fui involucrándome en acciones para cambiar la situación que teníamos en el país. Si un individuo, un político o un militarote se encarama en el poder y dice yo soy el jefe del Estado y ustedes como pueblo no significan nada, yo he decidido por mí gobernar esta nación, eso es un reto a toda la ciudadanía y uno se siente obligado a responder, o de lo contrario bajar la cabeza y aceptar como el esclavo, como el pobre individuo que no tiene noción de lo que es el derecho, pues aceptar una imposición de la fuerza, ¿no? Una imposición de la fuerza que lleva a menoscabo en la condición moral del ser humano. ¿Cómo fuiste conociendo a Castro y a todos los demás? Ese capítulo de mis relaciones con Castro es otra parte lamentable de mi vida. Empiezo a decirte que si yo hubiera pensado, imaginado o estuviera convencido de que Castro iba a ser un individuo perjudicial a la nación cubana, nunca le habría dado la mano, nunca le habría ayudado a triunfar. Castro se presentaba como un idealista, como un revolucionario con una gran noción del deber, como un gran servidor de la nación cubana, y en esa época difícil de la imposición del golpe de Estado de Batista, pues emergió como gran líder a raíz de su asalto al cuartel Moncada. Yo siempre tuve ciertas reservas con respecto a Castro y en la medida que me identifiqué con él y le fui ayudando, pues esas reservas conocieron. Pero Castro es un artista simulando. Hablaba y se presentaba como un verdadero adalid, como un defensor de los ideales de nuestro pueblo, como un representante genuino de la aspiración del pueblo cubano a vivir en libertad. Y así fue engañando a todo el mundo. Y por eso pues yo le ayudé sin darme cuenta lo que después podía venir para Cuba. Tuve mis reservas, repito, pero es un individuo
que presenta las cosas, la mentira la viste con los colores de la verdad y la verdad con los colores de la mentira. Un artista, diríamos, en la deformación de las cosas, un verdadero genio para la maldad. Yo algunas veces pues se habla de Maquiavelo, se dice muchas cosas de Maquiavelo, pero como el pícaro de la política, pero Castro es más pícaro que todos los pícaros que yo creo que ha tenido el campo político a lo largo de los siglos que lleva la civilización. Y como es un hombre así, pues pudo aparecer como el líder de la nación cubana, le ayudamos, y después que llegamos al poder, pues de acuerdo con su hermano y con Guevara, fue organizando una conspiración para entregarle el poder al Partido Comunista y convertirse él en un lacayo de la Unión Soviética, en un, digamos, un personaje mercenario al servicio de la Unión Soviética, y dijo y volvió a decir y ha dicho hasta el día de hoy que él es marxista-leninista. Eso es mentira. Castro no es nada. Castro lo que es un gran ambicioso con un talento muy especial y condiciones de líder que pudo apoderarse de la nación cubana y convertirle en un pobre feudo, en una cárcel grande, en esa cosa catastrófica que es Cuba hoy. Cuando se fue a Costa Rica. Bueno, mi error en no comprender la verdadera personalidad de Castro, por poco me cuesta la vida, porque estuve a un paso del fusilamiento, un juicio que duró varios días y del cual salí con vida, gracias a que pude enfrentarlo con decisión y pude demostrar, hablando en rebeldía, porque me permitieron nada más que hablara como 10 minutos y yo tuve 3 horas y pico hablando así en rebeldía frente al tribunal. Y demostré que ni era un traidor, me acusaban de traición y de sedición, y ni era un traidor, ni era un sedicioso, ni nada de eso. Y entonces pues no se atrevieron a fusilarme, me condenaron a 20 años pensando, todo eso es obra de Fidel Castro. Él fue el que nombró los jueces, él fue el que nos buscó los testigos, él fue el que dictó la sentencia desde allá atrás, no estaba escondido detrás del tribunal, detrás de los telones. Y no me condenó me condenó a 20 años de prisión porque era un absurdo condenarme a pena de fusilamiento cuando todos los presentes, que eran precisamente casi todos militares, me aplaudieron en mi defensa. Yo no soy un traidor, yo he sido leal a mi país, leal al proceso. Lo que no quiero es que esto se convierta en una terrible noche para la nación cubana, como en definitiva ha acontecido con estos años de castrismo. Entonces, pues a las prisiones fui, y convencido de que no me iban a ablandar, ni de que me iba a llenar de odio. En la prisión aquello fue terrible, me hicieron horrores, tortura, me rompieron huesos, me dieron no sé cuántas palizas. Además me tuvieron mucho tiempo completamente incomunicado en calabozo y hasta obligándome a respirar humo de petróleo en una galera de castigo. Por prodigio, por milagro de Dios estoy vivo todavía, pero en realidad me destruyeron mis pulmones. En uno de los exámenes que me hicieron, el examen de rayos X, el médico me dijo, el médico de la propia seguridad del Estado me dice, usted no puede fumarse un cigarro más, tiene destruido su pulmón. Digo, nunca he fumado un cigarro, son ustedes en los calabozos de castigo donde me han tenido obligado a aspirar humo de petróleo durante 5 años. Fueron 20 años, pero desde 5 años me estuvieron aspirando humo de petróleo todos los días de una cocina que funcionaba mal, una cocina grande, y el humo lo proyectaba en ese lugar de castigo. Así que me hicieron muchas cosas terribles. Pero Dios ha querido que conserve la vida hasta el día de hoy, que pueda en mi testimonio, en mi libro, contar todas estas cosas y unas cuantas de cómo se desvió el proceso hacia esta cuestión totalitaria que ha ensombrecido a Cuba y que ha convertido a nuestro país en una miseria, en una nación en desastre. ¿Se acuerda cuando se fue a Costa Rica a comprar las armas? Sí, bueno, como parte de mi aportación al proceso revolucionario, yo en una oportunidad que quise ir a la sierra después de haber estado ya al servicio de la lucha insurreccional en la Sierra Maestra, pues decidí irme por mi propia cuenta a Costa Rica a buscar armas para la sierra. Y bueno, fue un esfuerzo, parecía un sueño, pero hay cosas que se hacen así por propia voluntad. Y además, si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, una de las lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida, es eso, que uno nunca puede considerar que es demasiado pequeñito como para no realizar acciones buenas, acciones de cierta envergadura. A mí se me ocurrió cuando
estaba en la clandestinidad en Cuba, quise ir a la sierra y Fidel me mandó a decir, después de haber prestado valiosos servicios a la Sierra Maestra, sin ser uno de sus combatientes, desde el llano. Entonces él dijo, quiero ir allá y convertirme en guerrillero. Y dice, bueno, si vienes con un arma te aceptamos. Desarmado no, porque aquí tenemos muchos desarmados. Y entonces se me ocurrió, yo estaba clandestino en Cuba, la policía política me está buscando para matarme. Pues entrar en una embajada y irme, escogí el país, Costa Rica, con la esperanza de reunirme con Figueres y acercarme a Figueres, ser su amigo y decirle, ayúdenme a buscar armas para la Sierra Maestra. Y todo lo que parecía un sueño salió así, ¿no? Me fui a Costa Rica, yo era profesor, me ofrecieron trabajo allá, pero no quise trabajar porque yo tenía una misión allí. No quise trabajar como profesor, más bien busqué la manera de relacionarme con la gente del gobierno hasta llegar al presidente Figueres y le dije, en la Sierra Maestra en Cuba hacen falta armas. Y me dice, bueno, ya yo he mandado armas para allá, probablemente no las hayan llevado, pero algo así como yo no puedo seguir dando armas, ¿no? Entonces pues le mandé una carta a Fidel diciendo, nosotros, un grupo de cubanos y yo tenemos unas cuantas armas ya, probablemente teníamos como 2 toneladas de armas y municiones, eran muchísimas, pero si le dije a Fidel, si usted le manda una carta al presidente Figueres, pues tal vez nos ayude con más, o nos dé más, porque hasta ese momento Figueres no había puesto nada en el esfuerzo nuestro, las armas que teníamos eran de nuestros propios recursos. Y entonces pues Fidel mandó la carta con un mensajero, me la entregaron a mí, me mandó una carta para mí, yo me fui a ver a don Pepe Figueres y don Pepe Figueres me dio pues, unas cuantas armas más y completamos nuestra expedición, un avión nos fuimos para la sierra. Todo salió como obra de milagro porque el avión aterrizó con un accidente tremendo, se rompió el tren de aterrizaje, se desbarató una hélice, se robó una hélice, pero no nos matamos y llevamos nuestro cargamento. Y entonces se inició mi vida de guerrillero. En el primer encuentro con Fidel fue muy feliz, me abrazó y me felicitó y todo, pero después ya tuvimos una primera discusión porque me dice, ahora tú te vas afuera a traer más armas. Digo, no, este esfuerzo no es solo mío, venimos un grupo de 8 cubanos, yo tengo que compartir la suerte de ellos, yo me quiero quedar aquí. Y me dice, no, aquí mando yo, lo tuyo es seguir trayendo armas. Digo, no, eso es una cuestión moral. Yo vengo con estos compatriotas míos que me han ayudado a organizar todo esto no es obra mía solamente, yo me tengo que quedar al lado de ellos. Y entonces me dice olímpicamente, pero en la sierra mando yo. Digo, yo no estoy discutiendo su autoridad, lo que estoy diciendo es que esto es una cuestión moral y me voy a quedar aquí. Y bueno, pues entonces me dijo así despectivamente, está bien, yo les pondría un jefe. Parece que él pensaba que a mí me interesaba ser jefe, ¿no? Y lo que son las cosas, a los poquitos días ya se dio cuenta de que yo era un guerrillero eficiente y entonces me llamó y me ascendió y después me hizo jefe de guerrilla y después me hizo comandante y después era uno de sus principales figuras. Pero como no me presté a seguir con él en la traición a la revolución y a Cuba, en su empeño de convertirse en amo de la nación y en representante de Moscú en Cuba, para imponer al país el sistema totalitario, pues entonces trató de eliminarme, ¿no? Y me hizo pasar los años de prisión en los que ya hemos hecho referencia. En fin, Dios ha sido muy generoso conmigo. Dios ha querido que pueda contar toda esta historia y que pueda estar en este momento delante de tanta gente valiosa, para los que pues tengo pues, mi gratitud inmensa y que hoy esté también con la esperanza todavía de ver a mi país regresar a la libertad y a la democracia. Vamos a